Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Es una gran bendición abrir nuestra Biblia. No se crean que los adventistas estamos leyendo mucho la Biblia. Es importante leer la Biblia. Hace, un par de años, me invitaron con mi esposa a un congreso de jóvenes al sur de México, en una zona turística hermosísima, se conoce como la Riviera Maya, allá por el rumbo de Cancún. Estábamos en un hotel, había 600 jóvenes. Y me pidieron que hablara 6 veces, imagínense, 6 veces. Así que yo preparé 6 temas. Pero hubo tantas cosas y que mi esposa tomó la precaución de tomar el tiempo que yo hablé, así ya el tiempo real, en 6 presentaciones. Pues yo pensaba que eran 6 horas, no, pues se convirtió en 2 horas 25 minutos. Entonces, en mi última presentación, 600 jóvenes, les dije, ¿cuántos de ustedes están teniendo un programa? Levanten su mano, les dije, ¿cuántos están teniendo un programa diario de devoción? Y levantaron la mano muy poquitos. Le dije, a ver, no me entendieron bien. ¿Cuántos de ustedes dedican tiempo en la mañana para estudiar su Biblia? Y menos manos se levantaron. Y dije, no me han entendido bien. Voy a hacerles una tercera pregunta, pero voy a pedir a todos los pastores, les dije que pastores que yo conocía, que habían sido mis alumnos en Montemorelos, le dije, todos los pastores que están aquí, pónganse en pie, y se pusieron en pie todos los pastores. Y les dije, quiero que vean cómo van a responder los muchachos a la tercera pregunta que voy a hacer. Y les dije, muchachos, ustedes no me han entendido bien. Levanten la mano todos los que en algún momento del día estudian su devoción matutina y su lección de escuela sabática. Menos manos se levantaron. Y les dije a los pastores, por eso los puse en pie, para que miren cuál es el problema de nuestros jóvenes. Hay que abrir la Biblia. Y les digo no solamente a los jóvenes, también a los adultos, a todos, a mí mismo. Hay que abrir la palabra de Dios. El mismo Espíritu que inspiró a los autores ilumina la mente de los lectores. Es el alimento para nuestras vidas. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, estamos en una auténtica audiencia con el Creador del universo. Así que vamos a abrir la Biblia. ¿Quieren abrirla en San Juan capítulo 13? San Juan capítulo 13. Y vamos a leer versículos 37 y 38. San Juan 13, 37 y 38. Le dice Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Mi vida pondré por ti. Pero la crisis que estaba por afrontar Pedro estaba por encima de su voluntad. Superaba sus mejores intenciones. Incluso la crisis que estaba por afrontar aplastaría sus más firmes convicciones. Pedro entendía correctamente, hermanos, que para seguir a Cristo hay que estar dispuestos a poner la vida, a entregar la vida. Jesús mismo tomó la frase como la prueba más grande del amor
En el capítulo 15 de San Juan y el versículo 33, Jesús dijo, San Juan en el capítulo 15 y el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Sí, Pedro entendía bien que la prueba suprema del amor por un amigo es poner su vida. Pero al seguir a Jesús es una gracia que consiste no en actos de heroísmo humano, sino en que Jesús lo tome y lo lleve con él a las moradas del Padre. No es cuánto podemos hacer por Cristo. En esta hora final de esta convención les quiero decir, es lo que Él quiere hacer por nosotros. No se trataba de que Pedro pusiera su vida por Jesús. Era Jesús quien pondría su vida por él. Por eso, el seguir a Cristo es un asunto de Cristo mismo. Y le quiero decir a los jóvenes presentes y a los adolescentes presentes en forma especial, el seguir a Cristo es un hecho sobrenatural. Es un milagro. Este intercambio de Pedro con Jesús se completa con una frase que está en el Evangelio de Lucas. Jesús le dijo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Nosotros no lo podemos hacer solos, es imposible. Por eso Jesús se comprometió con nosotros en estas palabras de despedida que están en los capítulos 14 al 16 de San Juan. Los capítulos 14 al 16 de San Juan son un trozo especial de la Biblia. Son las palabras de despedida de Jesús. Los últimos momentos, las últimas recomendaciones, y como nosotros no podemos hacerla solos. Vean algunas recomendaciones que nos dio Jesús. Vean en San Juan capítulo 14, versículos 13 al 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Vean el capítulo 15 y el versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vean el capítulo 16, versículos 23 y 24. Véanlo en sus Biblias. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Vean el versículo 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Y el versículo 33 del capítulo 16. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La crisis, el temor. ¿Qué les puedo decir yo a ustedes de crisis? Cuando uno lee los periódicos allá en América, pues se lee que España está en crisis. Pues México, cuando los leen ustedes los diarios que hablan de las noticias de México, pues también estamos en crisis.
El año pasado, después de graduación, una alumna nuestra fue asesinada por la delincuencia organizada. La quisieron secuestrar, corrió y imagínense lo que significó para ella. Llegó el ejército, nosotros no sabíamos, ocurrió en la ciudad y le llamó la mamá en ese momento, era fin de graduación, y le contestó alguien, un oficial del ejército, y le dijo: mire, yo soy oficial del ejército, su hija está aquí muerta. A la mamá. Y la mamá nos llamó y yo fui a ver. Sí, la crisis, el temor. Pero ¿se pueden imaginar una vida completamente libre de angustias? ¿Cómo sería si fuera la fe y no el temor nuestra primera reacción ante las amenazas? ¿Cómo sería si fuera la fe y no el temor? Mi nietecito, el más chiquito, tiene 3 años, suele asustarme. Él va todos los días, lo llevan todos los días a la casa allí. Suele asustarme. Tenemos un rito todos los días. Todos los días cuando llego de la oficina a la hora de la comida hacemos exactamente lo mismo. Lo mismo. Van a pensar ustedes que parecemos tontos. Bueno, pero hacemos lo mismo todos los días. Llego yo a la puerta y desde la puerta de la casa me anuncio: ya llegué. Y él, de donde esté, si está sentado ya en la mesa o donde está, se va corriendo y se esconde siempre en el mismo lugar, Y es un librero donde él solo mete la cabeza y todo el cuerpo le queda de fuera, pero según él está escondido. Entonces yo llego allá a la recámara donde está el librero y digo: ¿dónde estará Tati? Así le decimos: ¿dónde estará Tati? Y él se comienza a rascar la garganta y hace porque yo no, pues para que lo encuentre, porque si no hace así, piensa que no lo voy a encontrar. Y yo: ¿dónde estará Tati? ¿Dónde estará Tati? Y cuando estoy acercándome al lugar, dijo: ¿qué es lo que está aquí? Digo yo. Y él sale de su escondite y me ruge como león. Y yo digo: ¡oh, no! ¡Es un león! ¡Me has asustado! Todos los días lo hacemos. Todos los días. Ay, que así fueran todos los sustos. Que así fueran todas las amenazas. Que así fueran todos los temores. Pero ¿saben qué? Que fueran predecibles y que fueran inofensivos. Pero no es así. Son impredecibles y muy dolorosos. De hecho, en la tormenta que se levantó en el mar cuando iban los discípulos, no se usó una palabra para describirla que pueda decir que fue un aguacero o un chaparrón o un ventarrón. No. Dice que fue un seismos. Es decir, se trataba de un terremoto allí en alta mar que sacudía la tierra y el mar. Y fue en ese momento cuando los discípulos reaccionaron con temor que Jesús les dijo: ¿y por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿Por qué no tenéis fe? Por eso les decía: ¿cómo sería si fuera la fe y no el temor nuestra primera reacción ante las amenazas? Por eso Jesús le dijo a Pedro: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Ha rogado por ti, por ti, por ti, por ti, por ti también. Sí, es que lo que nosotros enfrentamos supera nuestra voluntad.
Pedro dijo: mi vida pondré por ti. No sabía lo que iba a enfrentar. Las crisis que se nos vienen encima superan nuestra voluntad, superan nuestras mejores intenciones, aplastan nuestras más firmes convicciones. Por eso, por encima de esos momentos, se escucha una voz, la voz de nuestro Señor que dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y vean ustedes esta voz del amigo que ruega por nosotros. Vean el capítulo 16 de San Juan. Vean allí, porque los capítulos 14 al 16, ya les dije, es un trozo de la Escritura muy rico en recomendaciones de Cristo para nosotros que vivimos en tiempos de crisis. Vean el versículo 16 del capítulo 15 de San Juan. El versículo 16 del capítulo 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hace unas semanas, visitando la ciudad de Houston, ahí en Texas, donde trabaja como pastor mi hijo mayor, fuimos a una librería que me gusta visitar mucho. Es una librería muy grande, se llama Barnes & Noble, es una librería muy, muy grande y me gusta mucho visitarla. Y cuando entramos a la librería, allí enfrente estaba un libro que me cautivó. Y le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Ese libro lo quiero. ¿Por qué? Por el título me cautivó y por el autor. El libro se titula The Future, el futuro, y está escrito por Al Gore. Al Gore fue vicepresidente de los Estados Unidos y ahora es un reconocido activista en relación a los asuntos del calentamiento global y preocupaciones por el destino de la humanidad. Durante algunos días yo había estado leyendo San Juan 14 al 16, donde Jesús habla sobre cómo enfrentar el futuro en forma especial. Así que me llamó la atención el libro y lo compré. Pensé: ¿qué estará pensando Al Gore con respecto del futuro? ¿Qué estará pensando? Gore dice que hay 6 fuerzas del cambio global. 6 fuerzas. Dice en su libro que hay 6 fuerzas. Escúchenlas. Dice, número 1, el surgimiento de una economía global profundamente interconectada. Es decir, si nos parece que hay mucha interconexión con la unidad europea, con la comunidad europea, pues va a estar más interconectada todavía. Imagínense. 2, segunda fuerza global, dice Al Gore, una red de comunicaciones electrónicas a todo lo ancho del planeta. En México somos 125 millones de habitantes. Bueno, 42 millones de mexicanos están en Facebook. 42 millones. Una red de comunicaciones electrónicas a todo lo ancho del planeta. Fuerza número 3, el surgimiento de un nuevo equilibrio en el poder político, económico y militar. Qué interesante. Un nuevo equilibrio. ¿Se acuerdan de los equilibrios históricos? Y él mira en el horizonte un nuevo equilibrio. 4, el surgimiento de un crecimiento rápido, pero no sustentable.
Fuerza número 5. El surgimiento de un revolucionario conjunto de poderosas tecnologías de la ciencia, biológicas, bioquímicas, genéticas y nuevos materiales. Y número 6. El surgimiento de una relación radicalmente nueva entre el gran potencial de la civilización humana y el sistema ecológico de la Tierra. Al Gore se introduce en su libro diciendo que su libro, fíjense lo que dice, representa la culminación de un esfuerzo a través de varios años de investigación y desciframiento, y que presenta la mejor evidencia disponible de los mejores expertos en el mundo acerca del futuro que nosotros ahora estamos en el proceso de crear. O sea, no es que se sentó a ver la bola de cristal, no se trata de un brujo. Se trata de un ejército de gente que trabaja con él para investigar las tendencias en todos los países del mundo, y dice que es el fruto de los mejores expertos. Así avisoran el futuro. Dice que hay peligros y oportunidades, y que la crisis de liderazgo en la humanidad debería ser resuelta a fin de tomar el control de nuestro destino. Fíjense, la crisis de liderazgo en la humanidad debería ser resuelta para tomar control de nuestro destino, dice Al Gore. Al final del libro, en sus últimas palabras, así como el libro cierra, es un libro grueso, al final cierra de esta manera: la civilización humana ha llegado a una encrucijada en su largo camino. Uno de los dos caminos debe ser seleccionado. Ambos nos llevan a lo desconocido. Pero uno, dice, un camino de esos nos lleva a la destrucción del balance en el clima del cual dependemos. Nos lleva al agotamiento de los recursos no renovables que nos sostienen. Ese camino, dice Gore, nos lleva a la degradación de los valores humanos, y ese camino nos lleva a la posibilidad de la extinción de la civilización como la conocemos ahora. Y dice, ese es un camino, dice. Y termina diciendo su libro, el otro nos dirige al futuro. Yo no sé cómo le hace Al Gore para ver dos caminos. Pero ese camino que él no ve en su libro es el que se presenta en las Sagradas Escrituras, especialmente San Juan 14 al 16. En las últimas palabras de Jesús, las últimas recomendaciones, las últimas lecciones, y que es un trozo de la Escritura rico, lleno de material para nuestro crecimiento espiritual. Y entonces, la pregunta es, ¿qué es el contenido de San Juan 14 al 16? Quisiera que notaran estos textos, especialmente los jóvenes. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús es nuestro futuro? El otro camino que no ve Al Gore, porque el primer camino lo describe muy bien. Sí, nos lleva a la destrucción. No hay otra posibilidad, no existe otra. El otro camino es el camino de Cristo. ¿Por qué? Miren, San Juan 14, 9. Vean con sus Biblias, abran sus Biblias, por favor. San Juan 14, 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. 14, 10 y 11. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. 14, 12. Yo voy al Padre. 14, 13 y 14. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. 15, 1.
yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Capítulo 16, versículo 5, voy al que me envió. Capítulo 16, versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío. 16, 28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Es decir, ¿por qué Jesús? Porque es Dios. Ahí está. Él es el dueño de todo. Él lo dijo. Miren todas las veces, todas las frases con que les dijo, confíen en mí. Yo estoy allí en el círculo de mando universal. Ahí estoy yo. ¿Se imaginan lo que sería tener un amigo en el círculo más íntimo de la presidencia de la República de cualquier país? ¿Significa lo que piensan ustedes lo que significaría para cualquiera de nosotros tener un amigo, un conocido, alguien que se compromete con nosotros, que está allí al lado de un presidente de la República en cualquier país? Jesús sabe que eso nos interesa. Y le dijo, ¿saben qué? Confíen en mí. Yo estoy ahí junto al Padre. Estoy allí en el centro de mando universal. No soy cualquier cosa. Estoy ahí en el medio, en el centro del poder universal. Eso les dijo en su último discurso. Cuando yo estaba chico, vivía en el noroeste del país. Vivíamos en una casa rentada. Contra esquina de nosotros vivían los dueños de la casa en que nosotros vivíamos. En la ciudad donde yo crecí, había 3 familias muy ricas. Eran las dueñas de toda la ciudad. Y una de esas familias se apellidaba Torres. Y eran los dueños de la casa donde nosotros vivíamos. Y los Torres vivían contra esquina de nuestra casa. La casa de los Torres era una casa grande, se veía por fuera, grande, colonial, preciosa casa, grande, pero grande, más de media cuadra. Pero nunca la veíamos por dentro porque todas las ventanas cerradas. Cuando salía el señor Torres, un señor alto, con tirantes, con corbata, camisa blanca, era el dueño de tiendas, tierras, etc. Salía su esposa y tenían un hijo. El señor se llamaba Alfonso Torres y el hijo se llamaba Alfonsito. Así le decían. ¿Y saben qué? Era de mi edad. Y pues salía la familia Torres, los 3 tenían chofer, se iban en su carro. Siempre tenían un carro nuevecito. Pues que me voy haciendo amigo del Alfonsito. Pues nos hicimos amigos, nos encontramos y nos hicimos amigos. Él no tenía muchos amigos. Ustedes saben que los niños suelen a veces ser un poco crueles. Alfonsito era un hijo adoptado. Y los muchachos eran muy crueles en la escuela. Yo recuerdo que yo era un chiquillo y me dolía que le decían, ¿saben cómo le decían los muchachillos? Le decían el barato le decían. ¿Saben por qué le decían barato? Porque decían, tus papás te compraron a muy poco precio. Por eso le decían. Así que él, imagínense, lo trataban siempre los muchachos de forma muy cruel, el barato. Bueno, pero yo no lo trataba así y nos hicimos amigos. Y entonces, un día entré a la casa por ser amigo de Alfonsito. Así como tú vas a entrar a la casa por ser amigo de Cristo. Vas a entrar. Y cuando entré a la casa, eso sí que era hermoso. Los muebles, en mi casa solamente teníamos un juego de sala, siempre teníamos el mismo, pero allá había un montón de juegos de sala porque la sala era inmensa, de todos tipos,
flores, jardines, hermosísima la casa, cortinas hermosas y una mesa grande donde solamente comían ellos 3. Ay, cuando me invitaron a comer un día, que estábamos jugando adentro de la casa y dijo la señora, doña Lupe se llamaba la esposa, que fuéramos a comer. Y que me siento a esa mesa. Y varias personas vinieron a servirnos. Pues yo nunca había estado en eso. En mi casa, pues, todos corríamos al comal. O sea, ¿cómo te van a traer la comida ahí a la mesa? Pues venían los señores, nos traían la comida y ¿qué es esto? Todo porque nos hicimos amigos, Alfonsito y yo. Jesús sabe cuál es nuestra necesidad. Y antes de irse dijo, confíen, háganse mis amigos. Van a llegar hasta la mesa del Padre. Van a llegar hasta la mesa del Padre. Y todavía tenían una hacienda ellos, una hacienda cerca de ahí de donde nosotros vivíamos. Y todos los domingos iban a la hacienda, todos los domingos. Y llegó un momento en que llegaba el Alfonsito muy correcto ante mi mamá o mi papá y le decía, dice mi papá que si pueden dejar a Ismael este domingo conmigo a Navojoita. Mis papás decían que sí. Y durante tal vez 2 años y medio, 3, todos los domingos me iba con ellos a la hacienda que tenían en un lugar que se llamaba Navojoita. Y cuando llegábamos en el carro, nos bajábamos, llegaban los vaqueros y le tenían un caballo a Alfonsito y otro caballo a mí, siempre el mismo. Nos íbamos a pasear a caballo, veníamos a comer. ¡Qué días tan maravillosos! ¡Qué días tan maravillosos! Al Señor yo casi no hablaba con él, un señor muy respetable, pero tenía derecho a todo lo que había en la casa porque era amigo del Hijo. Eso dijo Jesús, eso explotó Jesús aquí con el texto. Esa necesidad de nosotros como seres humanos fue la que explotó Jesús y dijo, espérense, no le está hablando cualquiera. En su discurso de Juan 14 al 16 les dijo, no, si no le está hablando cualquiera. Vamos a pasar por una crisis, ustedes me van a mirar y van a correr todos. Y Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, pero no se engañen. Yo estoy sentado en el trono, allí junto al Padre. No vayan a correr, por favor. Confíen en mí. El Padre y yo, una cosa somos. Jesús es Dios. Y saben, después de decir en muchas frases que Él y el Padre una cosa son, fíjense lo que dijo, y con esto voy a terminar. Fíjense lo que dijo. Después de decir en muchas frases a través de todo el texto que Él estaba allí en el centro de comando del universo, vean el capítulo 14 y el versículo 20. Esto sí es maravilloso. Estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es decir, ustedes también van a llegar ahí. Hacemos un grupo, somos un equipo. Vean el 14:21. El que me ama será amado de mi Padre. ¿Qué les parece? El que es amigo mío, hagan de cuenta que Alfonsito me dijo, el que es amigo mío va a ser amado de mi papá, de don Alfonso. El que es amigo mío va a comer en la mesa con mi papá. El que es amigo mío va a ir a Navojoita todos los domingos. El que es amigo mío se va a pasear en caballo. Vean el capítulo 15 y versículo 5. Es una sentencia. Separados de mí, nada podéis hacer. El 15:9. Como el Padre me ha amado, así también
yo os he amado. Capítulo 15, versículo 15, os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Capítulo 16, versículo 27, miren, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Por eso es importante establecer la relación con Jesucristo. No te apenes, viajero, si el camino que miras perderse en la distancia, lleno de sombra está. No te quejes si hay zarzas que las uñas te clavan. No llores si la noche te muestra oscuridad. Ten fe. La fe es un faro que alienta al caminante. Ten paciencia. La aurora pronto despertará. La fe te dará lumbre y el amor esperanza. Y si llevas estas luces como faro de tu alma, hallarás que las sombras se disipan y en calma seguirás sin tropiezo tu camino invernal. ¿No ves que si los vientos del otoño que arrancan las hojas enfermizas que arrastra el vendaval renacen cuando llega cantando primavera? ¿No sientes que sin sombras no hay ensueño auroral? Alúmbrate en la noche tu misma fe, no dudes. Mira siempre adelante, no vaciles jamás. Y sabe, buen viajero, que si hay noche sombría, si hay zarzas que hieren, si hay niebla que porfía en detener tu curso a la felicidad, hay también alborada que te anuncia el buen día y luz que te encamina hacia la eternidad. Aviva con plegaria tu fe, que es un escudo. Lleva siempre un fuerte cayado de paciencia y verás que si asciendes con alma de sacrificio en pos, hallarás en la cumbre tu esfuerzo coronado con la gloria infinita de un abrazo de Dios. Amén.